Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones para todos, que el Señor los bendiga grandemente y poderosamente. Estamos en el video Juicio de Dios, parte 3. Vamos a hablar sobre lo actual, sobre esta pandemia que estamos pasando, por este juicio de Dios que estamos atravesando, y vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios, a la Biblia, a la Santa Escritura. Vamos a ir a Deuteronomio 29, versículo 24 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios: mas aún todas las naciones dirán. Acá dice todas las naciones. Está hablando todo el mundo, como lo que está pasando hoy. Es mundial. Todas las naciones. Algunas más dañadas por este COVID-19, otras menos, pero es una pandemia, algo mundial. Dice la palabra de Dios: mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Acá podemos ver cómo en estos días nos preguntamos, muchos cristianos y no cristianos, ¿por qué pasa esto? ¿Cuándo va a desaparecer? ¿Qué significa esta ira, esta gran ira de Dios? Que no pueden encontrar una vacuna, que la gente no se puede congregar, que no nos podemos juntar con nuestros seres queridos. Y acá hay una respuesta, como la hubo en los días de Noé y ese diluvio, y como la hubo en las ciudades de Sodoma y Gomorra, y con aquella lluvia de fuego y azufre. Pero nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 29, 25, y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos, cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron, y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les había dado. Acá podemos ver que nos habla de idolatría, dioses paganos. ¿Cuánta gente se ha vuelto a la idolatría? ¿Cuántas personas que se arrodillan ante una imagen, ante una creación de hombre, ante un yeso? ¿Cuántas personas adoran estas cosas? Abominación delante de Dios. La idolatría es algo que Dios aborrece, que Dios no tolera y desata su ira. Y en estos tiempos podemos ver que hay mucha idolatría, que adoran un ser como por ejemplo el Papa, que es un mentiroso porque no predica la verdad, porque no habla la palabra de Dios como está escrita, y mucha gente va y lo adora, mucha gente inventan santos para adorar, mucha gente que idolatra a su propia familia, su propio trabajo, sus propias cosas materiales. En fin, hay muchas formas de idolatrar, de adorar cosas, pero todo eso es abominación delante de Dios, y acá en Deuteronomio la palabra nos confirma. Porque nos dice la palabra en Deuteronomio 29, versículo 27, por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira. Nuevamente nos habla de ira. Dios es un Dios de amor, pero que también desata su ira, que también corrige al que ama, disciplina, dice la palabra de Dios.
con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Acá podemos ver que también la idolatría es algo que a Dios le desata la ira, que Dios no tolera. Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y en el mismo Lucas 17, versículo 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Acá podemos ver que los días de Noé, como habíamos hablado, el pensamiento era de continuo solamente el mal, la tierra estaba llena de violencia, como en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, aquellas ciudades que fueron destruidas con azufre y fuego, que prevalecía la homosexualidad, otro pecado delante de Dios vergonzoso, como dice la palabra. Así como fue en los días de Noé y en los tiempos de Lot, de Sodoma y de Gomorra, dice que así será cuando esté cerca la venida de nuestro Señor. Así será cuando se manifieste el Hijo del Hombre. Y como podemos ver en estos tiempos, hermanos, se ve mucho pensamientos malos, llenos de violencia, como los días de Noé. También se ven homosexuales, perversos, se ven falta de arrepentimiento. Y también se ve idolatría, como en aquellos tiempos de Moisés, cuando el pueblo de Dios fue sacado de la esclavitud de Egipto y se volvieron a dioses paganos. Y así muchas veces son los cristianos que fuimos sacados de esa esclavitud del mundo cuando vivíamos esclavos de Satanás, y muchas veces nos vamos a la idolatría. Y aquellas personas que no conocen del Evangelio, que también son idólatras y que van a imágenes o a personas, como le venía diciendo. Estamos pasando por una pandemia donde ni siquiera podemos ver a nuestros seres queridos, donde tenemos que guardarnos, donde no podemos salir, donde tenemos que andar tapándonos el rostro, donde ya no podemos saludarnos con un abrazo o con un beso, donde ya no podemos congregarnos porque no puede haber mucha gente en un mismo lugar. Y la palabra de Dios es clara, hermanos, en Isaías 26:20. Algo que estamos pasando en estos tiempos. Dice la palabra de Dios: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. Acá, como podemos ver, hermanos, la palabra nos dice que debemos entrar a nuestros aposentos, cerrar las puertas y escondernos un poco. Por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Acá nuevamente podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios es clara, que debemos permanecer un tiempo, dice la palabra, guardados, escondernos un poquito, porque dice que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él.
Como le venía diciendo, estamos pasando en un momento donde estamos viviendo lo mismo de los días de Noé. Fue juicio de Dios, terminó con aquella ciudad, con Sodoma y Gomorra, que también estamos pasando por algo muy similar. Y como le decía también, con la idolatría, que también estamos pasando por un momento donde la idolatría ha subido en demasía y todo eso es abominable delante de Dios. Y la palabra nuevamente dice que el Señor salió para castigar. Nuevamente decimos que Dios es un Dios de amor, que Dios nos ama tanto que muchas veces nosotros mismos no podemos entender y comprender ese amor, porque Dios murió por todos, por aquellos que se llaman ateos, por aquellos que predican una palabra falsa, un evangelio falso, como pueden ser católicos, mormones o testigos de Jehová o quien sea, por aquellos que dicen ser satánicos, por aquellos que profesan una magia negra, ocultismo, Illuminatis. Dios mandó a su Hijo a la cruz, a Jesús por todos, por aquellos que le aceptamos como Señor y Salvador, pero también por aquellos que no le aceptan, porque es un amor de un padre a un hijo, como muchos que son padres lo entenderán, un amor que lo es sincero, puro, maravilloso. Dios nos ama tanto, pero también Dios castiga, Dios también disciplina. Dios es un Dios de orden, un juez justo. Y como en aquellos tiempos había cosas aberrantes ante los ojos de Dios, hoy también podemos ver. Por eso hay muchas muertes, como pasa en, por ejemplo, Estados Unidos, con un presidente que subestimó la ira de Dios, como está pasando en Brasil con otro presidente que subestimó la ira de Dios, como están pasando en distintos lugares, en Italia, donde está el Vaticano, donde se encuentra la Iglesia Católica, la gran ramera, como dice en Apocalipsis. Estamos pasando por un juicio de Dios y debemos guardarnos, dice la palabra. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Sí debemos orar y clamar, interceder, como lo hacían aquellos siervos, Moisés, Abraham, como lo hacía Noé. Pero nadie sabe el día ni la hora que el Señor vendrá a buscar a su iglesia, pero son señales claras que la venida del Señor está cerca. Debemos buscar de Dios ahora. Hoy es el día aceptable, nos decía el apóstol Pablo. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga y espero que haya sido de bendición estos 3 videos, juicios de Dios. Que Dios bendiga tu vida. Si te gusta, ponle like, suscríbete, porque vamos a tener nuevos videos impactantes, nuevos videos, todo basado en la Santa Escritura. Bendiciones, que Dios te bendiga, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.